Estás escuchando al Latte de Cúrcuma Podcast. Ale y prepárate tu tecito, tu chai, tu latte de cúrcuma y ¡vámonos! Hola, yo soy Andrew Dowdy, maestro de Ayurveda con ya más de 7 años de experiencia compartiendo salud intestinal, soluciones alternativas a condiciones crónicas y maneras prácticas de aterrizar el Ayurveda en tu vida. Y esto es el primer podcast en español compartiendo Ayurveda a la mexicana, que te enseña que la Ayurveda no solamente te puede ayudar a mejorar tu salud física y mental, sino que puede ser un gran vehículo para encaminar tu propósito de vida. Esto es el Latte de Cúrcuma Podcast. Aquí estamos en otro episodio del Latte de Cúrcuma Podcast. Soy Andrew Y yo soy Jazz. y yo aquí reportando de Puerto Vallarta. Y Tecate. Y hoy les tenemos un capítulo en que vamos a hablar de Pitta Dosha, síntomas y soluciones. Y Pitta, fuego, ardiente. El sol está presente. De los Pues maestros fuego. el maestro fuego, el abuelo fuego. ¿Sabes qué? Una cosa que aprendí en mis primeros cursos de Ayurveda, que en el sánscrito la primera palabra suele ser de mucha importancia, ¿no? O la secuenciación de las cosas, la secuenciación de las palabras tiene mucho peso, tiene mucha importancia. Y justamente la primerísima palabra en todo el Rig Veda, que es como de los textos más antiguos, más fundamentales del hinduismo y luego como de prácticas védicas en general, es Agni, es fuego. Entonces es como, Wow. boom, esa chispa que comienza todo, ¿no? Y que sí, tiene ese poder de transformarnos, ¿no? A nivel físico y de conciencia. Entonces sí, estamos hablando del fuego, pero en el contexto de Pitta Dosha. Y cuando ya estamos hablando de un dosha, si se acuerdan de otros capítulos, uno puede ser del Prakruti, de la naturaleza, la constitución, como ciertas cualidades, como lo que es el fuego, que puede describir a una persona en su forma de ser, de actuar y de pensar, ¿no? Y el otro lado es el Vikruti, que son los desequilibrios. Es decir, si hemos tenido un aumento en esas cualidades en particular que nos están generando una falta de equilibrio a nivel físico o mental, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar brevemente, repasar un poquito porque ya lo hablamos en el pasado, pero ¿qué es el Pitta Dosha? ¿Cómo se presenta? Y luego vamos a hablar de desequilibrios. Otra forma de entender desequilibrio sería como síntomas, lo que se va expresando en el cuerpo como un malestar, ¿no? Y luego vamos a también por cada síntoma vamos a dar nuestras ideas, nuestra retroalimentación, como si fueran casos de estudio, de cómo lo hemos abarcado en nuestras prácticas a nivel personal o también con clientes, ¿no? Entonces, pues Jazz, ¿quieres comenzar con eso de hablarnos un poquito del, pues, qué es Pitta Dosha? Para ti, ¿qué es? Y luego hablamos de Prakriti, ¿cómo ves? Bueno, Pitta Dosha es el dosha para recordar de fuego y agua combinados. Entonces, siempre que pienso Pitta, se me viene a la mente como vapor o una cocina, un área de transformación. Pitta tiene estas cualidades de transformar. Todo lo que toca Pitta lo transforma. Es como magia. Es el alquimista. Tita es el alquimista de la vida. Y esas cualidades son sumamente importantes en la vida, porque nada se sostiene igual, todo está en constante cambio y esa energía de fuego está presente, ¿no? Yo creo que en la naturaleza, una manera, además del fuego, ¿no? De fogata, de estufa, de vela, ¿no? Que podemos ver en el entorno de la naturaleza, lo podía encontrar como en el sol. Es esa energía que es necesaria para la vida, esa energía de fuego. Y bueno, en la personalidad, ¿cómo se ve ese pita? Bueno, yo tengo algo de pita en mi constitución y es muy interesante porque estoy autoobservándome constantemente. Y desde la estructura, por ejemplo, física, Pita siempre va a tener una estructura media. Tan delgado ni tan grueso, siempre es esa postura media. También en las facciones es media, ¿no? No tenemos los labios ni tan gruesos ni tan delgados, ni los ojos tan grandes ni tan pequeños. Siempre brinda esta energía de moderación. Pero, bueno, también tenemos nuestras cosas, ¿no? Por ejemplo, usualmente Pita en constitución, en biotipo, va a tender
por ejemplo, a tener canas prematuras. A mis 22 años me salió mi primera cana. ¿No? Y ahorita ya perdí la cuenta, ya perdí la cuenta de cuántas han salido, pero es una cualidad, ¿no? El exceso a lo mejor de fuego en los pensamientos, dicen los maestros, es como si quemara el folículo de color del pelo y por eso salen como que las canas prematuras, ¿no? Desde una manera energética, ¿cómo puede el pensamiento quemar? También usualmente vamos a hacer de una temperatura corporal calientita. A lo mejor vamos a ser esas personas que nos derretimos en el verano, que no soportamos mucho estar en el sol o se nos antoja la chelita para refrescarnos. Este, y pues también en tendencia vamos hacia las cosas que nos causan desequilibrio, ¿no? Este, que sería como las cosas picosas, ¿no? El chilito o la salsa de tomate, que se me hace algo bien interesante, que a lo mejor y nunca lo habíamos percibido como tal, pero hay algunas personas que la salsa de tomate o el tomate en sí, o sea, lo sienten luego en su sistema como algo que comienza a acidificar o calentar el cuerpo. Tenemos que estar como que bien enterándonos, ¿no? Del cuerpo en presente después de que lo consumimos para enterarnos de esa energía no tan sutil del tomate, porque sí es potente. Pero como que otras cualidades crees que estaría interesante hablarles de Pita. Yo pienso mucho si estamos hablando de como esa parte del ser que transforma, ¿no? O sea un ser individuo o ser del cosmos, como que ese algo que transforma, también lo concibo mucho como un motor, ¿no? Si estamos hablando de un carro, es como, claro, le puedes poner combustible, pero el combustible no hace que ande el carro, ¿sabes? Y le puedes estar moviendo así el volante, pero eso no hace mover el carro. Es el motor, lo cual transforma esa energía y de hecho siento que es como un puente, ¿no? Entre como que, ah, bueno, estoy como a lo mejor utilizando la gasolina y ya no estoy usando el freno y ¿sabes qué? Y estoy manejando, que siento que es muy como el CAFA, el combustible, el VATA es a lo mejor el movimiento, la dirección y el PITA es ese algo que va a permitir que esas dos cosas se unen. ¿No? Pienso muchas veces, como tú decías, como siempre va a haber color. A lo mejor una persona pita, si van a tener como más rojizo los labios o las uñas. Al final sí, sí, se va a notar el calor como color, ¿no? Porque hay flujo de sangre y una sangre más caliente, ¿no? Al final. Y por lo mismo, siento que a nivel de personalidad o energético, suelen ser cuerpos medios, como tú dices, y más cuando es como Pitta Kapha o Kapha Pitta, cuerpos muy atléticos, como naturalmente atléticos en tono muscular, pero esa persona que no hace ejercicio está fuerte, ¿no? Y eso se debe a que su cuerpo tiene un motor muy bien hecho, digamos, o sea, muy eficiente a lo mejor, que utiliza el combustible, la energía que ganamos de las comidas y ya lo está convirtiendo en músculo, en tejidos, en fortaleza, ¿no? Siento que cuando hay tendencias de más pita hacia vata, ese cuerpo igual puede ser atlético, pero los músculos no van a tener tanto volumen. Por lo mismo que se está quemando más alto, más arriba el fuego por la cuestión de la presencia del aire. Como si estuviéramos soplando pues, la carne asada. El fuego se va a ir más arriba y justo esto hace que pues, el fuego va a quemar más rápido lo que es el combustible. Entonces también es como esas relaciones. Y otra cosa que quiero agregar, también cuando pienso en pitta, pienso mucho en aceite, como el mismo combustible, porque las cualidades, bueno, más bien los elementos de pitta dosha es fuego y agua. Y yo por mucho tiempo, fíjate, como que he meditado como que, ¿y qué tiene que ver el agua con el fuego y cómo funcionan juntos? Luego llegué a entender que de las cualidades del agua podemos entender el aceite con esas cualidades, ¿no? Sí, que se van a asentar, van a tomar la forma, ¿no? Del mismo recipiente, va a reflejar luz. El aceite es más espeso, pero igual es líquido. Pero tiene la función de que a cambio del agua como tal, el aceite justo es el combustible. Entonces siempre imaginé mucho si estamos practicando trataka, como esa mirada a la llama de fuego, o sea, una lámpara de aceite ya viene muy estable, pudiéndose quemar lento, siempre que no haya viento soplándolo.
siento mucha esa conexión entre el aceite y el fuego como el combustible del cuerpo, ¿no? Tanto el combustible como eso que transforma el combustible, de cierta manera. Sí, son reflexiones que he tenido. Y por último diría como la acidez. Tú también mencionaste algo de la acidez del jitomate, ¿no? El tomate también son ácidos al final. Y hay que concebir qué es ese algo dentro del cuerpo que va a transformar, por ejemplo, algo que entra a tu estómago, pues son jugos gástricos. Es ácido. Pienso en el pitta a nivel físico, tiene que ver con acidez. Es algo que quema tejidos si no está protegido el tejido. Sí, ahorita que estabas hablando sobre el aceite o la grasa, una de las cualidades de pita es ser aceitoso, ¿no? Entonces, por ejemplo, pita va a tender a tener, sobre todo en el cuerpo, como la zona T del rostro grasosita, ¿no? Este, y, por ejemplo, como dentro de los pita va a ser uno de los que tienen esa grasosidad en su pielecita. Pero ahorita que estabas hablando de esta visión así como de cómo Pitas también, ¿no? Como utiliza el aceite como un medio de combustible, ¿sabes? O sea, se me vino súper así la visión de, por ejemplo, el proceso de cómo hacen un aceite esencial. Son plantas, algún elemento, ¿no? El aceite que vas a hacer, le agregas agua, lo pones en un contenedor, le aplicas fuego y dentro de la alquimia de esta agua, fuego y un tercer elemento, terminas con un producto en aceite. O sea, Mm, cómo el fuego y el agua juntos pueden extraer mm, ciertas sustancias. Por ejemplo, tú y yo practicamos ayurveda desde hace tiempo y nos encanta alquimizar, ¿no? Con plantas. Algo que hemos platicado todas, Andrew y yo. Nos mandamos de que fotos haciendo nuestros aceites y cosas así. Cuando hacemos un aceite medicado, involucra la planta, el agua, fuego y aceite, ¿no? mm, Y todos estos componentes son necesarios para poder extraer am, bondades, beneficios de las plantas y que queden suspendidos o nutritivamente en el aceite, ¿no? Que vamos a utilizar como vehículo para alguna recomendación para pacientes. Y qué padre, nunca había como que agarrado de cómo interpretar la presencia de Pita Dosha como extractor ah, de sustancia eh, de, de componentes, ¿no? O sea, básicamente lo que mencioné de alquimizar, pero nunca lo había visto desde ese punto de, claro, o sea, es Pita Dosha transformando, separando, extrayendo, este, sustancias nutritivas también, como lo hace el fuego digestivo, ¿no? Para los nutrientes que estamos absorbiendo, ¿no? Sabemos que comemos una manzana y sale completamente distinta por el otro hoyo, ¿no? O sea, hubo un proceso de asación, extracción, digestión, y eso también representa el proceso de pita en la digestión. y para redondear con este visual que diste, ¿no? Del aceite esencial, es que justo va pasando el vapor por el botánico, por la planta, va pasando ese vapor y va extrayendo dos cosas, va extrayendo un componente líquido y un componente del aceite. El componente del aceite esencial es mucho menor porque está sirviendo agua. El porcentaje de aceite esencial entre un botánico es muy mínimo al final. De hecho, se utiliza un montón de plantas, un montón de botánico para generar incluso un goterito de 15 mililitros de aceite esencial. De hecho, el haber hecho mucho ese proceso me dio mucho entendimiento de qué tan poderosos son los aceites esenciales, lo mucho que debemos de respetarlos y también como que yo entiendo que o sea, hay como cierta tendencia a que, ay, sí, los aceites esenciales para todos, pero realmente son muy, muy, muy potentes porque tienes miles de plantas en una sola gota. O sea, el trabajo de miles de plantas alquimizando el sol y siendo extraído, como dices. Y justo el otro componente que va saliendo es el hidrosol, que es el componente agua, que también está infusionado, ¿no? Es el vapor que pasa, la parte agua. Y eso me hace pensar, también hablando de hacer aceites medicados,
que siempre con Pitta Dosha también existe eso, el discernimiento o la distinción. Siento que eso nos abre la puerta para hablar del Vikruti, porque ahí estamos hablando, claro, el hidrosol tiene como también beneficios para el cuerpo, pero estamos hablando de como un cierto desecho si lo que estamos buscando es el aceite esencial, ¿no? Y al momento que estamos haciendo los aceites herbales medicados, estamos echando la decocción o el agua, el componente de la infusión de las hierbas en agua al aceite, lo cual se va a ir evaporando el agua y se va infusionando ese componente. Al final, cuando hacemos ese proceso y queda como un mugre abajo, una lama abajo, una lámina de lo que va sobrando. Me encanta hacer ese proceso. Siempre va a haber un desecho que no es lo que queremos al producto final, ¿sí? Y vamos luego virtiendo el aceite y vamos a cortar el aceite y eso lo compartimos con nuestros pacientes. Pero ese que quedó al final del poquito de agua, poquito de polvo, a lo mejor poquito de hierbas, muy mezclado con grasa, como que ese en sí esa parte sí lo desechamos, ¿no? Y es como esto, cuando hay demasiado de esto, es decir, el proceso del fuego, de la transformación, de la alquimización, va generando eso. Como ende, simplemente por existir, igual el motor usando su combustible está generando toxinas, está generando un componente que no está sirviendo al coche y se tiene que desechar. Cuando hay demasiado de eso, es cuando se va generando más problemas de pitar. Entonces, ¿cómo ves? Vamos a dar un paso directamente a cuál sería como un síntoma que relacionas mucho con Pitta Dosha, que a lo mejor has visto en tu clínica o que has experimentado. Uno de los síntomas principales en una persona con un desequilibrio de fuego es la piel. La Ujú. piel es uno de los órganos que muestra casi inmediatamente la calidad de la sangre por medio de la piel. Cuando la piel está muy intoxicada o acidificada por el consumo de alimentos o un estilo de vida probablemente muy alto en el dosha pitta, lo vamos a ver como inflamaciones en la piel, como dermatitis, ronchas, psoriasis, ¿no? Eh, acné. Yo lo veo mucho como un síntoma súper puntual de que ya tiene rato pita circulando por la sangre. Definitivamente. Yo también, de hecho, hace un par de meses empecé igual a ver como muchos clientes con pues cuestiones de la piel, sea psoriasis, eczema. Y justo siento que a lo mejor porque en Instagram empecé a postear más de la salud intestinal y problemas de piel pueden tener que ver algo con lo que está pasando con la microbiota, y con el intestino y con los doshas, ¿no? Al final. Y ahí empecé a ver como más pacientes en ese tema, como dices, haciendo referencia a lo que hablamos. Cuando está apareciendo algo en la piel, hay que recordar dos cosas, yo siento. Uno, que cuando se va formando el embrión, va creando las tres capas de tejidos. Y como tal, la piel y lo que es el tracto digestivo viene siendo del mismo tejido. Y esos dos tejidos también están muy vivos, no solo en el sentido que sean nuestras células, sino que están cubiertas y de hecho son hechos ecosistemas para miles de millones de bacterias, tanto en el intestino, desde la microbiota de la boca hasta el otro lado, estamos llenos de bacterias y también toda la piel es y tiene que estar cubierto de bacterias, porque de hecho es como nuestra primera línea de defensa cuando están en equilibrio. Entonces, justo eso es como parte de la cuestión, cuando hay un desequilibrio de esos bichitos que se va viendo en la piel, es decir, que también el mismo tejido, las mismas tipos de células que están en la piel, que están en el intestino y el mismo ecosistema que tu cuerpo genera para esos bacterias, como está adentro, está afuera. Ok, claro, si hay un problema en la piel, tiene que haber algún problema en el intestino. Eso es uno. El otro es recordar que la piel también es un órgano de desintoxicación. O sea, que la piel Mm. en sí es un órgano. Yo siento, es muy fácil olvidar eso para muchas personas, con tanto que nos ponemos, o sea, hemos hablado de eso mucho en otros capítulos, de cosas tóxicas que nos ponemos en la piel, o sea, cuánta exposición tiene la piel.
a muchas cosas muy fuertes para procesar, y sí lo tiene que procesar, pero que no solo va de afuera hacia adentro, sino que el cuerpo mismo tiene los poros y la piel para poder sacar desechos. Entonces, también cuando hay problemas digestivas, que a lo mejor hay como algunos problemillas de poder desintoxicarse solo, sea por vías urinarias o vía fecal, pues el cuerpo va a buscar otra manera. Y realmente su otra manera de ir sacando cosas es por la piel y lo Sí. va sacando hacia la superficie de la piel, por la sangre, y por la linfa, lo va sacando por la última vía que tiene, o a lo mejor uno tiene una cierta propensidad, y más una persona pita, de constitución pita, está más propenso a que eso sea un tema, como mencionaste. Y luego, sí, esas bacterias. Puede ser, si en caso de acné, por ejemplo, ay, rico, tenemos algo acidito, algún desecho, ahí van brotando. Y si en otros casos también de psoriasis o de eczema, pues tiene que ver a lo mejor también tema de bata, de resequedad y luego también de esa inflamación, ¿no? Presentándose, esa toxina saliendo, la flor de piel brotándose. Sí, me ha pasado cuando vienen pacientes con estos temas, tu consultorio ayurvédico siempre te va a preguntar por tu salud digestiva. Obviamente, siempre va a haber un tema digestivo cuando hay un tema de piel involucrado. Como menciona Andrew, tenemos varias vías de eliminación de toxina. En la mujer también tenemos la menstruación, eh, las heces, la orina, la exhalación también por dióxido de carbono. Entonces el cuerpo está haciendo lo mejor que puede. Si no hay manera de sacar la toxina, lo va a hacer por medio de la piel. Es interesante, ay, ¿por qué me está pasando a mí? ¿O qué tiene mal mi cuerpo? Si no es, tu cuerpo está haciendo lo mejor que puede con las toxinas que tiene y está mandando señales de que algo se tiene que trabajar, de que algo no está bien, entre comillas, enfermedad o síntomas. Es siempre una oportunidad de cambio. El Mm, cuerpo siempre está mandando señales de que am- algo no está bien. La piel puede ser uno de los primeros síntomas de que algo no está bien. Y si lo ignoramos, puede transformarse en algo más complicado de sanar, no imposible, pero un poquito más complicado. Entonces, hay que abordarlo y no ignorarlo. Yo sé que a lo mejor el tema de piel lo tienes en un lugar donde no se ve. Dices tú, no, pues nadie, pues nomás nunca me quito la camisa, a lo mejor, ¿no? Nadie se entera, pero yo sí me entero, ¿no? Tú sí te enteras de que hay una incomodidad, de que está ahí. Por ejemplo, abordando el tema de psoriasis, yo tengo un tema de psoriasis controlado hasta ahorita, pero en mí surgió como a los 13 años. A los 13 años de edad tuve mi primer brote de psoriasis en el cuero cabelludo y la psoriasis pues puede salir en diferentes partes del cuerpo. Y en la investigación de sanar este tema por medio de mi digestión, por medio de mi estilo de vida, por medio del manejo de estrés, encontré información muy interesante en la biodescodificación de las enfermedades. Y resulta que me entero que nuestro órgano, la piel, también representa mucho cómo nos presentamos hacia el mundo también. Entonces, era un conflicto de no me siento a gusto en mi propia piel. mm, Y entonces comienza este proceso como de descamación, que es lo que es un proceso excesivo de descamación de la piel. Fue muy interesante porque como que totalmente me resonaba en en ese momento como el que no me sentía yo como mm. completamente a gusto en mi cuerpo. Y pues fue el tema que fue sanando con el tiempo, ¿no? Entonces siempre los síntomas o enfermedades son como luces que nos vienen a traer un foco de atención y no hay que ignorarlos, hay que voltear a ver qué me quiere enseñar este síntoma. Claro. Sí, y yo en mi caso yo tenía eczema de joven en la pubertad, brotes sí súper fuertes, incómodos desde la muñeca hasta el codo y el codo era donde más me daba. Me irritaba un montón, también tenía problemas de salud digestiva, no resueltas y también pues vengo siendo una persona con mucho pitta dosha también, así que em, pues después de la ayurveda nunca ha sido un tema.
¿Qué remedios tomaste? ¿Cómo te alivianaste? Fíjate que en ese entonces fue la crema con esteroides. Yo era un joven y mis papás me llevaron y me recetaron una crema, me lo tenía que poner. Y era una cosa que yo resolví. O sea, yo como hasta los años 20 que yo realmente conocí el Ayurveda y empecé a trabajar con más conciencia mis temas digestivas que siempre tenía de joven. Pero sí puedo dar una recomendación, que es lo que yo he estado usando, con, te digo, que me han buscado luego muchos clientes con esos temas. Y también lo mencioné en el capítulo pasado, pero el Ticta Grita o el Maha Ticta Grita, el ghee amargo, es una receta tradicional, pues de, como tal, suele tener hierbas amargas infusionadas al ghee de la forma de que estuvimos hablando de los aceites herbalizados o medicados. Y pues definitivamente va a tener neem, va a tener guduchi. Guduchi es una hierba muy buena para limpiar la sangre, el hígado, purificar el pitta. También muchas veces mangista. Mangista es como en un tono rojo hermoso, que igual es buenísimo para limpiar lo que es la linfa, la sangre y el hígado. Y también como entre otras hierbas. De hecho, como la infusión que yo hago, que es como, te digo, como mi versión del Maha Tikta Grita, mi versión, porque pues también es de los ingredientes a los cuales tengo acceso. O sea, no tengo acceso a los 20 tantos ingredientes de la India, pero sí, como tal, o sea, utilizo muchas de las hierbas que sé que van a equilibrar pitta, pero también que son más shodana. Por ejemplo, el shatavari, que sería como más nutritivo, es muy bueno para pitta y es muy, enfría el sistema, pero es más nutritivo. Ahí no. O sea, no es como lo ideal porque estamos buscando como más limpieza. Igual y sí creo que sí, sí tengo un poco de Shatavari en esa fórmula, pero sí, eso ya lo he recetado con un buen de pacientes. He visto cambios maravillosos, cuestiones de piel que se han resuelto con unos 250 mililitros, una cucharadita en las mañanas, sabe horrible, pero fíjate que tuve una clienta que me dijo, de hecho, me ayudó mucho a reemplazar el café, porque lo que a ella le gustaba mucho era justo como tener un algo amargo en la mañana, porque ella tomaba su café negro. ¿No? Sin azúcar, sin crema, sin leche, nada. Y bueno, también le hablaba del café y los efectos que estaba teniendo en su caso. Y ya lo cambió por su guía amargo. Y para ella es como si no, nunca ha tenido jamás psoriasis, ¿sabes? Sí, maravilloso la Ayurveda y esto, ¿no? Y también decimos como del ghee como un vehículo para las hierbas que ayuda a llegar a todos los tejidos. O sea, de rápido. Entonces, eso sí ha sido en mi caso una solución que he visto como muy fuerte, muy poderoso, porque también estamos imaginando que todas las hierbas amargas, pues también va a crear un ecosistema en el intestino mucho menos ameno para las bacterias que no queremos, para las bacterias que van a estar generando más toxina metabólica al Sí, final. ¿Y totalmente. cómo tratarías o qué quisieras saber de ese paciente o cómo abarcarías ese tema? Bueno, con todo tema de piel, visualizo como es justo, ¿no? Como el tejido de la sangre, como si la sangre estuviera infectado, ¿no? De alguna manera, o estuviera sucia, o estuviera acidificada. Entonces, yo lo que haría fuera como que pensar como en un antifreeze para el cuerpo, ¿no? Ujú, Entonces, yo usualmente trabajaría con algo que vaya a bajar el exceso de calor del ujú, cuerpo. Por ejemplo, una vía interesante es por medio de la orina, ¿no? Porque la orina, o sea, nuestras aguas internas también como que trabajan en cuidar la temperatura corporal. Entonces, yo usualmente les daría a lo mejor algún tecito diurético para ayudar a sacar ese exceso de pita del cuerpo. Y yo, para mí, por ejemplo, una herramienta, una planta que me ha sido salvación, porque yo usualmente voy a atender a desequilibrios de pita, es el aloe vera, ¿no? Y justo te iba a preguntar, o sea, todas estas hierbas que Andrew ha mencionado, yo también las uso y las tengo en mi dispensario, pero sé que la mayoría, a lo mejor que nos va a escuchar, quiere a lo mejor un tip de algo a la mexicana que puedan tener en su casa o en su patio o que sepa que lo puede conseguir fácilmente. Y para mí ese es el aloe vera, ¿no? Es tan común que lo podamos adquirir o conocer porque seguramente ya te lo recomendó la vecina, la tía, la abuelita o la amiga. El aloe vera es un bálsamo, o sea, su textura gelatinosa
tanto va a lubricar y nutrir, suavizar, tanto va a refrescar con su energía todos los tejidos internos también. Sabemos que el aloe vera es buenísimo para andarnos embarrando en la cara, pero también tiene muchos beneficios para el tracto digestivo y para limpiar la sangre. Ojo, también tiene un sabor amargo, entonces tampoco va a ser así como que lo más placentero al paladar, pero si resonaste con una constitución pita o resonaste con desequilibrios pita, ve agarrándole amor al sabor amargo, porque el sabor amargo es medicina para ti. Entonces, desde comer alimentos amargos, que seguro ahorita por lo menos podemos platicar sobre alimentos amargos que podemos recomendar, pero las plantas, entre más amargas sean, más beneficio va a tener. Y vamos, realmente lo que va a hacer el sabor amargo es limpiar el hígado, ¿no? Que es parte de, pues, uno de los órganos principales donde está metabolizando toxina. Entonces, todos esos sabores amargos van a alivianar tu hígado. Otra hierba que crece acá en el norte, a la vuelta de la esquina, entre la banqueta también, es el diente de león. Esa florecita que cuando se seca, de que la quieres arrancar para soplarla y pedir tu deseo, esa misma. Las hojas y las flores son un EPA protector y EPA limpiador buenísimo. Y la naturaleza siempre nos está poniendo todo que a la mano, ¿no? O sea, entonces, también podemos cosechar, o sea, sí les recomendaría que fueran en un lugar limpio, ¿no? No vamos a recolectar de la calle, mejor hay que tener nuestro huertito en casa o recolectar del monte donde sabemos que pues no pasa mucha gente o animales, etcétera. Pero las herramientas siempre están como que por ahí disponibles para poder sanarnos. También, por ejemplo, de una planta para mí fue el cuachalalate, que es un té medicinal de la medicina ancestral mexicana. En mi caso, estaba vinculada con un tema digestivo relacionado con la gastritis. Y estaba a nada de volverse ulcerosa, horrible, horrible, horrible. Y bueno, yo por años, estamos hablando de que yo tenía como 12 años, ¿no? Tomando de que estas Melox, ¿no? Ranitidina, diferentes tratamientos para la gastritis, y pues me la tenían ahí como que controladita y luego regresaba, y, o sea, yo ya sabía que era un tema, ¿no? Y bien chistoso porque yo no era una niña que comía salsa picante, limón, así en exceso, como a lo mejor muchos de nuestros amigos o compañeros, a mí ni me gusta el chamoy, o sea, ¿sabes? O sea, no entendía por qué yo tengo gastritis y yo no me alimento así, ¿no? Y ya después entendí que también tenía que ver mucho con que si el estómago no está ácido, también es un tema. Ujú. También estaba relacionado mucho mis horas de ayuno. Yo no comía muy seguido, o sea, entonces comía muy tarde y luego me daba, o sea, como que yo no comía en todo el día. Y mucha gente dice, ah, es que yo hago ayuno intermitente y ni siquiera sabía, ¿no? De que ayuna todo el día, llega la noche, se atasca, se acuesta después de cenar y le da reflujo. No, pues es de cuenta que yo tenía esos hábitos alimenticios de niña. Mm, Entonces, a mí me daba miedo que fuera de noche, porque ya sabía que me iba a sentir mal. Y luego estaba combinado también de que infecciones en vías urinarias, dolores de cabeza, migrañas. Entonces, era todo inflamaciones del cuerpo, candidiasis, dermatitis, psoriasis, gastritis, migraña. Todo era un cóctel, una combinación de situaciones y creerán que tomando aloe vera y tecito de cuachalalate, todo se fue, todo se alineó. mm. Yo era esa niña de 12 años que cargaba con su cajita de pastillas a la escuela, o sea, era muy triste para mí como niña tener esa, ¿sabes? Como
yo tenía de esos que dicen, lunes, martes y ¿no? A los 12 12 años. años, cargando con mi cajita de Y para pastillas gastritis, o sea. para gastritis, ¿no? No. Entonces, de que tenía, yo creo que una vez saqué, me acuerdo que había sacado la cuenta, me tomaba como 12 pastillas al día para diferentes cosas. Antibióticos que le estaban dando en la torre a toda mi microbiota. Y bueno, todo se alivianó con mi aloe y tecito de matcha latte. Obviamente también una alimentación más apropiada. Yo iba y venía entre estos síntomas hasta que llegué como a mis, creo que fue a los 16 años. O sea, que yo fui con una chava Tecate que atendía como con temas holísticos y me hizo estas recomendaciones, ¿no? Mm, Entonces fue como que mi primera, apertura hacia algo distinto para sanarme. Porque yo era de doctor en doctor, de doctor en doctor, o sea, una infancia totalmente triste en ese aspecto. Y entonces yo ahorita a los pacientes con estos mismos temas, luego observar, ok, primero, como Ayurveda usualmente recomendamos, ok, ¿qué en tu vida la está regando? ¿No? ¿Cuál es la raíz de que esto se esté saliendo de control? Ok. Ah, pues resulta que te tomas el cafecito en ayunas, ni siquiera te hidrataste y fue lo primero que le metiste al cuerpo, algo ácido. Tú. Y tutum, luego, ayunas tum, todo el tum, día. tum. Y luego te da el atascón en la noche y ya te acuestas a dormir y te despiertas a las 12 de la noche, 1 de la mañana, con el ardor horrible del reflujo. Entonces, primero hay que cambiar esos hábitos o esos alimentos que te están causando el problema. Y luego agregar amargo astringente también a la dieta o en hierbas para poder ayudar a tu cuerpo a regresar al estado óptimo digestivo. Oye, y sí, ahí en sí como abarcaste ya también como, o sea, muchos síntomas que pueden ser para Pitta Dosha, ¿no? Incluso como ir como equilibrando a través de esas hierbas amargas, del sabor amargo. Eh, y también mencionaste como que cuestiones de vías urinarias, ¿no? Como infecciones de vías urinarias. Y yo siento que eso es algo que yo realmente, pues, por ejemplo, el mal de orín, de donde yo vengo, jamás había escuchado eso, que vengo aquí a vivir, ¿no? Y escucho ya como el que el mal de orín, y yo, ¿pero qué es el mal de orín y cómo es? Ah, que un ardor y no sé qué por las vías urinarias. Y yo, órale. Y yo me acuerdo mucho a una amiga que de hecho solo salió en la conversación y yo pensando con los lentes ayurvédicos, escuchándola, y claro, ella gustaba mucho picante y si la cuestión es ahí, te la estás regando, pero también uno que está muy, que no es ni del Tajín ni del chamoy, que sí quiere de la que pica. También es como entender, ok, entonces, bueno, si no estás dispuesta a bajar el chile, entendiendo que eso puede ser un factor contribuyente, ¿cuál sería el otro? Yo pues le dije, oye, pues mira, toma. Y le di semilla de cilantro. Y que empezara a tomar Mm. semilla de cilantro, que igual es diurético, igual buenísimo para el pitta. Y le dije, ponle más cilantro a tus cosas. Como más hojita de cilantro, ¿no? A tus tacos o así, como lo que sea que estás comiendo. Me dijo, ya se me quitó. O sea, después de como así, no sé, una semana o poquito, porque ella ya estaba pensando que le iba a dar otra vez, pues, una infección urinaria, ¿sabes? Y pues tenía como ese miedo que era como para ella muy recurrente, a lo mejor del lente ayurédico, porque su cuerpo, como tú dices, a lo mejor su sangre estaba ardiendo, pero su hígado y sus riñones estaban haciendo muy buen trabajo, más que nada el hígado y después los riñones y para como irlo sacando, irlo filtrando, ¿no? Pero luego se quedaba demasiado tiempo a lo mejor ardiendo todo ese exceso en pues en la vejiga, ¿no? Y y sí, con la semilla de cilantro, que pues creo que todos aquí en México también es muy fácil encontrar en el mercado, o sea, o en no sé, como que quienes venden granos, o todo por mayoreo, como que es muy fácil como luego encontrar acceso a la semilla de cilantro y te haces un tecito de eso, una cucharadita de eso en una taza de agua y ya con eso diario o varias veces diarias incluso. Y sí, sí, es buenísimo para ir, como tú dices, como bajando el fuego, ¿no? Y también para irlo depurando, irlo limpiando y sacando por la vía urinaria. Buenísimo, buenísimo.
interesante porque se puede llevar en como a muchos niveles de tratamiento, utilizar los elementos que tenemos a nuestro alcance. Ujú, No sé, estás en un lugar donde no encuentras ni aloe vera, pero tienes agua, un frasco y luna llena. ujú. Ahí mismo tienes medicina de los elementos. Exacto, exacto, porque hay que recordar, ¿no?, que estamos buscando cualidades, elementos, ese algo que es tan fundamental, que es decir, que nunca nadie nos puede quitar el acceso a las cualidades ni a los elementos, eso es de todos y para todos, ¿no? Entonces sí, como ese tema de que a lo mejor no nos alcanza una hierba de la India, que quién sabe qué y que un nombre raro, ¿no? Pero, pues a lo mejor lo que está creciendo ya en nuestro patio ya es medicina, ¿no? Este, entonces, hemos hablado de muchas inflamaciones. Con tu caso, tocamos muy fuerte lo que es el gastritis, que definitivamente es como muy pitta. Y siento, de repente también se ve mucho aquí, dependiendo de la persona y cuánto, como tú decías, como que cuánto comen o consumen de chile o de café o de esos otros elementos que a lo mejor van a contribuir cualidades de acidez o de calor, de ardor, picante, acidez incluso de tomates y tomate, cebolla, ajo, que es muy común en nuestra gastronomía. Y pues también hablamos como de infecciones o mal de orín, como infección de vía urinaria. Y hablamos de temas de piel. Yo siento que sí son temazos, los que más suelo ver. Solo para decir una nota también que siento en general, aquí tampoco estamos necesariamente diciendo que si hay un tema agudo de una infección, que solo y solo vayas a buscar tu aloe vera. Como cuando estuvimos en la conferencia Ayurveda, ¿te acuerdas cuando hubo esa plática? Creo que era la primera plática de la señora del Ujú. Instituto de Ayurveda de la India, sí, porque el gobierno de la India tiene una secretaría, así como hay secretaria de Hacienda, de Transporte Público y todo eso, hay también de Ayurveda. Y bueno, vino una doctora que así padrísimo, la Tenuyo, doctora Tenuyo creo que se llamaba, y ella compartió una visión de cómo en la India, por ejemplo, se está trabajando, y no solo en la India, pero otros lugares, se está intentando impulsar un modelo de salud integrativa. Eso es decir, que vamos a trabajar con las fortalezas de cada estilo de medicina, ¿no? Y que medicina o natural o ancestral, de hecho, se utiliza en la mayor parte del mundo. Y como el 80% o más de la población del mundo utiliza remedios naturales, en cuestión de eso, que la salud, bueno, la medicina occidental o alópata tiene una cierta fortaleza para muchas condiciones muy agudas. Por ejemplo, traumas. Bueno, sí, ahí por favor, ve al hospital, ve con un cirujano, o sea, no me vengas a ver a mí. Yo te ayudo para un masajito y reponer todos los tejidos donde tienen que estar y ayudarte con el dolor, pero después, por ejemplo, ¿no? Y cuando hay como infecciones muy agudas, también sí tiene su valor, ¿no? La medicina occidental, un muy buen antibiótico para ayudarte y saber que entonces cómo es la medicina integrativa en este caso. Ujú. Luego que, como tú decías, si hemos tomado un antibiótico, a lo mejor ha afectado la microbiota del intestino, pues hay que igual reponer esto, fortalecer esa parte y a lo mejor prevenir para que no vuelva a suceder. ¿Y cómo podemos hacer esto? A través de la Ayurveda, por ejemplo. Sí, otro síntoma pita, pues muy común, que a lo mejor todos lo hemos sentido en algún momento, y es la fiebre, ¿no? Mm, Este, y en esta parte, por ejemplo, yo ahí veo mucha oportunidad que Ayurveda puede traer a la medicina alópata. mm, Porque es verdad que hay casos, especialmente cuando es una fiebre causada por una infección muy fuerte, que sí deberíamos de acudir a un médico o al hospital, ¿no? Porque es un tema fuerte y pues, en cuestión, ¿no? De momentos la vida se puede perder, pero en la mayoría de los casos, la fiebre está relacionada con temas respiratorios. Justamente cuando hay un tema respiratorio, usualmente es porque se subió un exceso de CAFA, que vamos a hablar en el próximo episodio. Cuando hay un exceso de CAFA, usualmente hay un aumento de toxina o hay una oportunidad de metabolizar la toxina y el cuerpo es tan sabio y sabe lo que hace
que aumenta la temperatura corporal. Y entonces, recordemos que Pita es el que transforma. Entonces, la fiebre ayuda a metabolizar, cocinar esas toxinas que están saliendo, que tenían rato probablemente ahí guardadas por medio de moco, fiebre. Entonces, ¿qué pasa cuando, pues, usualmente el tipo de medicina alópata hace es aplicar medicamentos para bajar la fiebre? Ujú, Entonces, no se logra metabolizar o cocinar las toxinas que estaban disponibles, listas para metabolizarse. Entonces, el sistema inmune no se activa porque pues ya no hay, como que si hubiéramos prendido la alarma de incendio y vienes y la apagas, ¿no? Pero pues todavía está el problema ahí. Entonces, pues ya no vienen los bomberos. Al final de cuentas, puede causar mayores estragos a la salud el haber parado nuestro sistema, porque nuestro sistema también tiene inteligencia. ujú, Yo sé que es bien incómodo, yo sé que es bien molesto, yo sé que es bien, o sea, gacho sentirte cansado, fatigado, con la fiebre, te duele todo, ¿no? O sea, yo también he sentido fiebre, pero le tenemos tanto de repente miedo a sentirnos mal, a darnos un descanso, ujú, que tenemos que honrar y respetar al cuerpo y son sus procesos naturales. Hay que permitir que se cocine esa toxina por medio de una fiebre. Hay que controlarla, sí, claro. Mantenerte súper bien hidratado, dar una pausita a tu sistema digestivo, pues porque tu cuerpo está haciendo una chamba, ¿no? ¿Por qué le daríamos más chamba tratando de digerir algo cuando apenas se está pudiendo con lo que tiene? Entonces, lo mejor sería un ayuno de líquidos durante ese tiempo y permitir que ese pita metabolice y haga lo que tiene que hacer. Y permitir que el sistema inmunológico se active y llame a esos bomberitos del cuerpo para que lleguen a esa zona y hagan su chamba de sanar ese tejido que se está interrumpiendo. Entonces, seguramente tuviéramos menos alergias estacionales, tal ujú, vez tuviéramos menos caídas de gripas, porque hay personas de repente que, no, pues ya tengo medio año, descanso 2 semanas y me vuelve a dar gripa o me vuelve a dar tos y no logro curarme. ujú, Ah, pues es que se fue interrumpiendo y se fue agravando en la situación y entonces el nuevo antibiótico ya no te hace. Te lo vuelven a cambiar y nomás no, y nomás no, y nomás no. Entonces hay que permitir que el cuerpo haga su chamba. Hay que permitirnos sentir, hay que permitirnos descansar. Probablemente los remedios puedan ser lo mejor que podamos hacer cuando tenemos una fiebre relacionada con algún tema respiratorio. No sé si te ha pasado a ti, Andrew, algún tema como que similar o en tu experiencia lo has sentido también. ¿Sabes a dónde me lleva el pensamiento más que ahí? ¿Ok? Me lleva a pensar, justo como ya estás tocando el tema del sistema inmune, sus respuestas, pues vienen siendo respuestas de calor y de metabolizar, pues también el tema de cuestiones de salud autoinmune. Que si vemos estos, como si estamos hablando de fortalezas de la Ayurveda, es como quizás no sea en situaciones de enfermedades agudas, sino en situaciones crónicas. ¿Sí? Que se van dando o como tú decías, como recurrente, ¿no? Eso es decir que el Ayurveda dice entonces que bueno, entonces hay un tema del ecosistema del cuerpo que como tú decías, el cuerpo tiene su inteligencia, ¿no? Yo me acuerdo mucho, no sé si te pasó también en tus formaciones de Ayurveda, pero me acuerdo mucho no, estamos aprendiendo todos esos temas y todos queremos solucionar nuestros problemas de salud. Entonces vienen las preguntas de que, oye, ¿y es normal que ta? Y la respuesta siempre era sí, como es normal que el cuerpo le va a dar fiebre, pues sí, es normal que el cuerpo se va a voltear a sí mismo y su propio sistema inmune se va a atacar a las articulaciones, pues sí, lamentablemente sí, el cuerpo es inteligente y a lo mejor lo que estamos viendo como síntoma, como tú decías, pues simplemente es un desequilibrio de esos elementos, pero eso también nos implica
mínimo de la Ayurveda, que nos da siempre un mapa de cómo sería el tratamiento, cómo sería encaminarlo al revés, ¿sí? Si estamos yendo en una dirección, si estamos yendo al norte y hacia el norte es el problema, pues solo hay que voltear e ir al sur. Como que no es tan difícil, digamos, pero claro, el cuerpo también tiene su inteligencia y sí, parte de eso también es como que liberar la mente para caminar junto con el cuerpo, integrar cuerpo, mente, alma con un proceso, soltar las riendas un poco a donde nos está queriendo llevar y sí, entender que hay esperanza, incluso para cuestiones muy recurrentes o quizás de medicina alópata que diría que no hay cura, que no hay forma de salir de eso sin medicamentos, ¿no? Pero el Ayurveda dice, bueno, a lo mejor sí, una segunda opinión, ¿no? Puede haber posibilidad. Pero yo siento, bueno, que si nos están escuchando y quieren saber más de esos temas, pues temas autoinmunes, pues háganos saber, ¿no? Porque siento que ya hemos llegado al final de ese capítulo. No sé si hay otra cosa que quieres dar, un último mensajito para nuestros queridos pitas en la audiencia. Yo creo que Pita es un Prakriti o una energía que todos somos importantes, pero es una energía que trae liderazgo, que trae enfoque, que trae luz hacia el camino de la humanidad y de repente en esta pasión que usualmente siente Pita, nos podemos desequilibrar, nos podemos quemar en tanto fuego y en tanta acción. Y es una manera en la que el cuerpo muestra estos síntomas, este clima interior demasiado caliente en el sistema. Y pues nada, quiero decirte que como dos pitas que estamos aquí platicando hacia un pita que a lo mejor nos está escuchando, saber que toda esa energía de pasión, de enfoque, de acción, gracias por ponerla en disposición para el mundo. Y el Ayurveda puede ser una herramienta, un estilo de vida que puede ayudarte a sostenerte, nutrirte, calmarte, refrescarte, para que puedas seguir aportando toda esa luz, esa acción, ese liderazgo a la vida sin tener que quemarte en el proceso. Ay, me encanta, me encanta. Pues yo creo que con eso vamos a cerrar este episodio. Muchas gracias por otra vez escucharnos. Si conoces a alguien pita o así, mucho fuego, intensidad, mucho liderazgo en tu vida, pues también mándales eso, ¿sí? También tu amigo con el cual te encanta ir por botanas y ponerle un chorro de chile, pues también, solo échense sus dorilocos y escuchen ese capítulo y nos queremos mucho, nos abrazamos y nos vemos muy pronto en que vamos a estar hablando de Kapha Dosha, síntomas y soluciones. Gracias. Hola, soy Andrew. Oye, ¿te gustó ese contenido? No, pues dale like y compártelo con tus amistades para que la Ayurveda llegue a tocar más vidas. La Ayurveda me salvó la vida a mí y puede ayudar a muchísimas personas a irse conociendo e irnos sanando. Ya, dale click, suscríbete y nos estamos viendo muy pronto. Muchas gracias por apoyar nuestro canal y nuestra misión y nos vemos muy pronto.